Un humilde conserje arriesgó su vida por la millonaria, sin saber que esa noche cambiaría su destino para siempre. «Aléjate de ella», gritó Diego, empuñando el palo de la fregona como si fuera una espada, mientras los 3 hombres encapuchados rodeaban a Isabela en su oficina del piso 40. La mujer rubia, vestida con un elegante traje blanco, lo miraba con los ojos abiertos de par en par. Sus manos temblaban mientras sostenía unos documentos contra su pecho. «¿Quién eres tú?», le preguntó uno de los atacantes, volteando hacia Diego con una pistola en la mano. «Soy el conserje, y ustedes no deberían estar aquí», respondió Diego sin bajar su improvisada arma. Su corazón latía como tambor, pero pensó en su mamá en Guanajuato, en su hermana con los niños. Había cruzado la frontera para proteger a su familia, y ahora protegería a esta desconocida. Todo había empezado 6 horas antes, cuando Diego llegó a trabajar al edificio Brickell Financial Tower, como todas las noches. A las 10 en punto, se puso su uniforme azul marino y comenzó su rutina. Aspirar las alfombras, limpiar los cristales, vaciar los cestos de basura de los ejecutivos millonarios que nunca lo veían. Mientras tanto, en el piso 40, Isabela Santamaría no podía concentrarse en los contratos que tenía frente a ella. La voz de Marco Delgado resonaba por el altavoz del teléfono, insistiendo y presionando. «Bella, ya son las 10 de la noche. Firma de una vez los papeles y podemos anunciar nuestro compromiso mañana mismo». «Ya te dije que no, Marco. Terminamos hace 6 meses y no voy a casarme contigo». Isabela se frotó las sienes. Llevaba 14 horas en la oficina, tratando de encontrar una solución para salvar la empresa de su papá sin entregarle el control a Marco. «Tu papá habría querido que fueras práctica. La empresa está en números rojos, Bella. Necesitas mis contactos, mi dinero». Isabela conocía esa cantinela de memoria. Desde que su padre murió en ese extraño accidente de auto hace 2 años, Marco había aprovechado cada oportunidad para recordarle que ella sola no podía manejar Santamaría Holdings. «La empresa es mía, Marco. Buscaré otra manera». «¿Cuál manera? ¿Pedirle prestado a los narcos como tu papá?» Isabela se quedó helada. «¿Qué dijiste?» «Nada, nada. Solo estoy diciendo que tienes hasta mañana para decidir». «Buenas noches, amor». La línea se cortó, dejando a Isabela sola con sus pensamientos y sus miedos. ¿Qué había querido decir Marco con eso de los narcos? Su papá era un hombre honesto, había construido la empresa desde cero cuando llegó de Colombia en los años 90. Mientras Isabela batallaba con sus dudas, Diego había notado algo extraño. Las cámaras de seguridad del edificio se apagaban una por una, piso por piso. Primero el estacionamiento, luego el vestíbulo, después el 10º piso. Su instinto le gritaba peligro. En Guanajuato había aprendido a reconocer cuando algo no estaba bien. Intentó comunicarse por radio con el guardia de seguridad, pero solo escuchó estática. «Algo está pasando», murmuró dejando su carrito de limpieza y dirigiéndose hacia las escaleras de emergencia. En el estacionamiento, 3 hombres vestidos de negro se quitaron las máscaras de esquí. El líder, un tipo fornido con cicatriz en la mejilla, revisó su reloj. «Tenemos 20 minutos antes de que llegue Marco. Suban al piso 40, asusten a la niña rica, y cuando él aparezca para rescatarla, todos seremos héroes», rió con maldad. «Ella estará tan agradecida que firmará lo que sea». Diego subió los 40 pisos corriendo, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Cuando llegó al piso de Isabela, escuchó voces y gritos. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de la oficina de golpe. «Por favor, no me lastimen». Isabela estaba acorralada contra la ventana, con la vista de toda la bahía de Miami a sus espaldas. «Solo firma los papeles, princesa, y nadie sale herido». Fue entonces cuando Diego gritó y se lanzó contra el primer atacante. El palo de la fregona conectó con la cabeza del hombre, quien se tambaleó. Los otros 2 se voltearon hacia él, sorprendidos. «¿Quién eres tú?», repitió el líder, apuntándole con la pistola. «Soy alguien que no se queda callado cuando ve una injusticia». Diego miró a Isabela. «Señora, ¿conoce a estos hombres?» «No, nunca los había visto». Isabela se aferró a los documentos. «Entonces vámonos de aquí, ahora». Diego agarró a Isabela de la mano
y la jaló hacia la puerta. Los atacantes los siguieron, pero Diego conocía el edificio como la palma de su mano. Los llevó por un pasillo lateral hacia las escaleras de emergencia. «Espéreme», gritó Isabela, que no podía correr rápido con sus tacones altos. «Quítese los zapatos». Isabela obedeció sin pensar. Nunca en su vida había corrido descalza por las escaleras de emergencia de un edificio, pero tampoco nunca había sentido tanto miedo. Este hombre, este conserje que no conocía, había arriesgado su vida por ella. Cuando llegaron al estacionamiento, Diego la guió hacia un Honda Civic del año 2010, abollado y con la pintura descarapelada. «Suba, rápido». Arrancó el motor justo cuando los atacantes aparecieron en la entrada del estacionamiento. Diego pisó el acelerador y salieron hacia la calle, con las llantas chirriando. Fue entonces, mientras se alejaban del edificio, que Isabela vio algo que la hizo helarse. Uno de los atacantes se quitó la capucha y ella reconoció ese rostro inmediatamente. «Dios mío», murmuró llevándose las manos a la boca. «¿Qué pasa?», preguntó Diego mirándola por el espejo retrovisor. Era Rodríguez, el jefe de seguridad de Marco. Él organizó todo esto. Diego frenó en seco en un semáforo en rojo y se volteó hacia ella. Por primera vez pudo verla bien. Una mujer joven, bonita, con ojos verdes llenos de lágrimas y miedo. «¿Quién es usted?», le preguntó. «Isabela Santamaría, y usted me acaba de salvar la vida». Diego la miró durante un largo momento. No tenía idea de que acababa de rescatar a una de las mujeres más ricas de Miami, ni de que esa noche cambiaría su destino para siempre. «Diego Morales», dijo finalmente, «y creo que necesitamos hablar». Salazzo capítulo 2. Refugio en la pequeña Habana. «No puedo creer que viva aquí». Isabela miró alrededor del pequeño apartamento de Diego, con las paredes llenas de fotografías familiares y el sofá gastado pero limpio. ¿Qué esperaba? ¿Un penthouse? Diego preparó café cubano en una cafetera que había visto mejores días. No todos tenemos la suerte de ser millonarios. Habían pasado 3 días desde el ataque. Isabela no se había atrevido a volver a su penthouse en Brickell, ni siquiera había contactado a su asistente. Marco la había llamado 50 veces, pero ella no respondía. No debería estar aquí. Isabela se sentó en la pequeña mesa de la cocina, todavía llevando el mismo traje blanco arrugado. «La estoy poniendo en peligro. Ya estoy en peligro desde el momento que la ayudé». Diego le sirvió el café. «Pero no me arrepiento». Isabela tomó el café y por primera vez en años sintió algo real. No era el café gourmet de su oficina, pero tenía sabor a familia, a hogar. ¿Por qué lo hizo? Ni siquiera me conocía. Diego se sentó frente a ella y señaló una foto en la pared. Una mujer mayor en una cama de hospital, sonriendo débilmente a la cámara. «Esa es mi mamá. Tiene cáncer. Vine aquí hace 8 años para ganar dinero y pagarle el tratamiento. Ella me enseñó que cuando ves a alguien en problemas, no le das la espalda». Isabela estudió las otras fotografías. Una joven con toga de graduación, 3 niños pequeños en un parque, un hombre trabajando en una obra de construcción. ¿Cuántos años tenía cuando se vino? 24. Mi hermana Elena acababa de tener a su segundo hijo y mi mamá se enfermó. Alguien tenía que hacer algo. Isabela hizo cuentas. Diego tenía 32 años ahora, lo que significaba que llevaba 8 años sacrificándose por su familia. Ella tenía 34, pero nunca había tenido que sacrificar nada por nadie. ¿Y usted? ¿Cuántos años tenía cuando se hizo cargo de la empresa? 28. Papá murió hace 6 años en un accidente de auto. Yo acababa de terminar mi maestría en administración, pero nada me preparó para esto. Durante los siguientes días, Isabela descubrió un mundo que nunca había conocido. Diego tenía que irse a trabajar todas las noches, pero durante el día la llevaba por la pequeña Habana. Conoció a doña Carmen, la señora que vendía empanadas en la esquina, y que inmediatamente adoptó a Isabela como una nieta más. A don Roberto, que jugaba dominó en el parque y le contó historias de la Cuba que había dejado atrás. A los niños que jugaban fútbol en la calle y que le gritaban «Tía Bella» cuando la veían pasar. «¿Cómo es que todos la quieren tanto?», le preguntó Isabela a Diego una tarde, mientras caminaban por la calle 8. «Porque usted no actúa como rica aquí, actúa como persona». Isabela se detuvo.
¿Cómo actuó como rica? Allá en su mundo, todo es protocolo, apariencias, negocios. Aquí, usted ayuda a doña Carmen a cargar las bolsas, juega con los niños, escucha las historias de don Roberto. Es diferente. Esa noche, mientras Diego trabajaba, Isabela se quedó despierta pensando. Por primera vez en 6 años, no estaba preocupada por reportes financieros o juntas de directorio. Estaba preocupada por si Diego llegaría seguro a casa, por si la mamá de doña Carmen se sentiría mejor, por si los niños de la calle tendrían suficiente comida. Cuando Diego regresó a las 6 de la mañana, la encontró cocinando huevos revueltos con los ingredientes que había en el refrigerador. ¿Sabe cocinar? Estoy aprendiendo. Doña Carmen me enseñó ayer. Diego se sentó a la mesa y probó los huevos. Estaban un poco salados, pero sonrió. ¿Qué va a hacer con su empresa? No puede esconderse aquí para siempre. Isabela se sentó frente a él. No lo sé. Marco tiene razón en algo. La empresa está en números rojos. Papá había hecho algunas inversiones que no resultaron y ahora debemos mucho dinero. ¿Qué tipo de inversiones? Proyectos de vivienda popular en Colombia y México. Papá quería ayudar a las familias como la suya, pero los costos se salieron de control. Diego la miró con interés. ¿Su papá construía casas para gente como yo? Sí. Decía que todos merecían un hogar digno, no importaba cuánto dinero tuvieran. Entonces él era un buen hombre. Lo era. Por eso no entiendo qué quiso decir Marco con lo de los narcos. Papá odiaba la corrupción. Diego se quedó pensativo. ¿Marco conocía bien a su papá? Eran socios desde hace 10 años. Marco maneja las finanzas de la empresa desde Argentina y Miami. Papá confiaba en él completamente. ¿Y cuándo empezaron los problemas de dinero? Isabela hizo memoria. Hace como 2 años, justo después de que papá murió. ¿No le parece extraño? Isabela lo miró fijamente. ¿Qué está pensando? Que tal vez deberíamos investigar un poco más sobre las finanzas de su empresa y sobre el accidente de su papá. Durante los siguientes días, Isabela y Diego se convirtieron en detectives. Ella usó su acceso a las cuentas de la empresa para revisar los movimientos de dinero, mientras Diego usaba su conocimiento de la calle para hacer preguntas discretas. Descubrieron que Marco había estado manejando cuentas bancarias en las Islas Caimán que Isabela no conocía. También encontraron pagos regulares a empresas que no existían en los registros oficiales. «Esto es lavado de dinero», dijo Isabela una noche mientras revisaban documentos en la cocina de Diego. «Marco está usando la empresa para limpiar dinero sucio». «¿De dónde viene el dinero?» «No lo sé, pero tengo una sospecha horrible». Diego se acercó a ella. En las últimas 2 semanas, habían trabajado juntos durante horas, compartiendo cafés, comidas y poco a poco sus miedos y esperanzas. ¿Cuál sospecha? Que papá descubrió lo que Marco estaba haciendo y que por eso murió. Isabela comenzó a llorar. Diego, sin pensarlo, la abrazó. Ella se sintió segura en sus brazos, más segura de lo que se había sentido en años. «No está sola en esto», le susurró Diego. «Vamos a descubrir la verdad». Isabela levantó la cara para mirarlo. Sus ojos estaban a centímetros de distancia. Por primera vez en su vida no estaba pensando en negocios, en dinero, en apariencias. Solo estaba pensando en este hombre que había arriesgado todo por ella. «Diego». «¿Sí? Gracias por salvarme. No solo esa noche, sino todos los días desde entonces». Diego le acarició el rostro suavemente. «Isabela, usted también me salvó a mí». «¿Cómo?» Me recordó por qué vine aquí. No solo para sobrevivir, sino para vivir de verdad. Cuando se besaron, Isabela supo que su vida había cambiado para siempre. No solo había encontrado el amor, había encontrado una razón para pelear por la empresa de su papá y por la vida que él había soñado construir. Pero también sabía que Marco no se daría por vencido tan fácilmente, y que lo más difícil estaba por venir. Sáez capítulo 3. La investigación. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Diego ajustó la cámara oculta en el bolso de Isabela mientras estaban sentados en su carro, observando el restaurante donde Marco cenaba todas las noches. «Es la única manera de conseguir pruebas». Isabela revisó la grabadora que llevaba escondida en el broche. «He estado huyendo durante 2 meses, Diego.
Es hora de enfrentarlo. Los últimos 2 meses habían sido una montaña rusa de emociones. Isabela había aprendido a vivir en el mundo de Diego, trabajando en una pequeña cafetería de la calle 8 que la había contratado sin hacer preguntas. Diego había usado sus contactos en la construcción para conseguir información sobre las empresas fantasma de Marco. Lo que habían descubierto los había dejado helados. Marco no solo está lavando dinero. Isabela repasó sus notas. Está trabajando con un cartel colombiano para construir propiedades que usan como casas de seguridad. Por eso necesita mi empresa, para que todo parezca legítimo. Y por eso mató a su papá. Diego tomó la mano de Isabela. Él descubrió todo. Durante estas semanas, su relación había crecido lentamente. Diego le había enseñado a Isabela a vivir con menos dinero pero más propósito. Ella había descubierto que podía ser feliz sirviendo café, escuchando las historias de los clientes, sintiendo que formaba parte de una comunidad real. Isabela había conocido a Elena, la hermana de Diego, cuando vino de México a visitar con sus 3 hijos. Al principio Elena había sido desconfiada. ¿Una millonaria? Diego, ¿qué estás haciendo? Pero después de una semana Elena había cambiado de opinión. Esa mujer te quiere de verdad, le había dicho a Diego. No por lo que tienes, sino por quién eres. Y tú la has cambiado también. Era cierto. Isabela ya no era la ejecutiva fría que solo pensaba en números. Ahora jugaba con los niños de Elena, ayudaba a doña Carmen con su negocio, y había convencido a Diego de que estudiara inglés en las noches para poder conseguir un trabajo mejor. ¿Qué pasa si Marco sospecha?, preguntó Diego. No sospechará. Voy a decirle que quiero volver con él, que me cansé de esconderme. Diego apretó el volante. No me gusta que esté cerca de él. Estaré bien, usted estará aquí, esperándome. Isabela había dejado de tutear a Diego las primeras semanas, pero él le había pedido que lo hiciera. En mi mundo, nadie me tutea a menos que me quiera de verdad, le había dicho. Y yo quiero que tú me quieras de verdad. Ahora Isabela salió del carro y caminó hacia el restaurante. Llevaba puesto un vestido negro elegante que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que todavía la hacía ver como la millonaria que era. Marco estaba sentado en una mesa en la terraza, hablando por teléfono. Cuando la vio se quedó boquiabierto. Te llamo después, colgó rápidamente. Bella, ¿dónde has estado? He estado preocupadísimo. Isabela se sentó frente a él fingiendo nerviosismo. Me asusté mucho esa noche. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Dónde te quedaste? En un hotel en Orlando, Marco. He estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tengas razón. Tal vez no pueda manejar la empresa sola. Marco sonrió, pero Isabela notó que sus ojos seguían siendo fríos. ¿Estás lista para casarte conmigo? Sí, pero primero necesito entender qué pasó con papá. ¿Dijiste algo sobre narcos? Marco miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Tu papá se metió en problemas, Bella. Necesitaba dinero para esos proyectos suyos en Colombia y México. Aceptó ayuda de gente que no debía. ¿Qué tipo de gente? Gente que lava dinero a través de bienes raíces. Yo traté de detenerlo, pero él no me hizo caso. Isabela sintió que el corazón se le salía del pecho. Marco estaba confesando, pero culpando a su papá. ¿Y cómo murió realmente? Marco se inclinó hacia adelante. Se quiso salir del negocio, ellos no lo dejaron. ¿Quiénes son ellos? El cartel de Medellín. Tienen operaciones aquí en Miami. Yo he estado manejando sus inversiones para protegerte, Bella. Si nos casamos, podré mantener el control y ellos no te tocarán. Isabela se las arregló para mantener la calma, aunque por dentro estaba furiosa y aterrorizada. ¿Tú conocías a esa gente antes de que papá muriera? Marco asintió. Llevamos trabajando juntos 5 años. Tu papá nunca se enteró al principio. Yo mezclaba su dinero limpio con el dinero sucio. Funcionaba perfecto hasta que él empezó a hacer demasiadas preguntas. ¿Y qué pasó esa noche? Él me confrontó. Dijo que iba a la policía. No tuve opción, Bella. Era él o nosotros. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Marco acababa de confesar que había matado a su papá. ¿Tú lo mataste? Yo ordené que lo hicieran. Pero fue para proteger la empresa, para protegerte a ti. Isabela se levantó lentamente. Necesito ir al baño.
En el baño, Isabela se quitó el broche con la grabadora y lo guardó en su bolso. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Diego. «¿Cómo vas?», preguntó Diego inmediatamente. «Tengo todo», confesó que mató a papá. «Pero Diego, hay algo más. Dice que el cartel de Medellín está involucrado. Esto es más peligroso de lo que pensábamos. Sal de ahí ahora mismo». «No puedo. Si me voy ahora, sospechará. Necesito conseguir más información sobre el cartel». Cuando Isabela regresó a la mesa, Marco estaba hablando por teléfono otra vez. «Sí, está conmigo». «No, no sospecha nada. Perfecto, nos vemos mañana». Colgó y sonrió a Isabela. «¿Con quién hablabas?» «Con mi socio. Quiere conocerte». Isabela sintió un escalofrío. «¿Cuándo?» «Mañana en la noche, en mi oficina». «Bella, una vez que nos casemos, tú no tendrás que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo. ¿Y si no quiero casarme?». La sonrisa de Marco desapareció. «No es una opción, Bella. Sabes demasiado ahora». Isabela se dio cuenta de que había cometido un error. Marco no la estaba cortejando, la estaba amenazando. «Entiendo», dijo, tratando de mantener la calma. «Bien, te recojo mañana a las 8 y Bella, espero que no hayas estado haciendo nada estúpido estos 2 meses». Isabela se levantó y le dio un beso en la mejilla. «Nos vemos mañana, amor». Pero cuando salió del restaurante, sabía que no tenía intención de ir a esa cita. En lugar de eso, ella y Diego tenían menos de 24 horas para llevar la grabación a la policía y esperar que fuera suficiente para detener a Marco. Lo que no sabían era que Marco ya había descubierto dónde estaba viviendo Isabela y que sus planes para el día siguiente no incluían una cena romántica, sino algo mucho más peligroso. Capítulo 4. Amenazas y sacrificios. «Diego, Diego, despierta». Isabela sacudió a Diego, que había llegado de trabajar hacía apenas 2 horas. Se llevaron a Elena y a los niños. Diego se incorporó inmediatamente, con los ojos rojos de cansancio, pero completamente alerta. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Acabo de hablar con doña Carmen. Dice que unos hombres entraron a su casa esta mañana. Se llevaron a Elena y a los 3 niños. Isabela le mostró su teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas de un número desconocido. «Marco sabe dónde vivo», dijo Diego, pasándose las manos por la cara. «¿Cómo nos encontró?» El teléfono de Isabela sonó. Era el número desconocido. «Contesta», dijo Diego. «Ponlo en altavoz». «¿Bella?» La voz de Marco sonaba alegre como si nada hubiera pasado. «Espero que hayas dormido bien. ¿Dónde están Elena y los niños?» «Están bien por ahora. Depende de ti que sigan así». Diego agarró el teléfono. «Si les haces algo a mi familia, te juro que... ¿Tú eres el conserje?» Marco se rió. «Qué romántico, Bella. Te escapaste con el personal de limpieza. ¿Qué quieres, Marco?» Isabela recuperó el teléfono. «Quiero que vengas a mi oficina esta noche a las 8, como quedamos. Vas a firmar los papeles de matrimonio y la fusión de las empresas. Y vas a venir sola». «Ay, si no voy, tu noviecito va a recibir pedazos de su hermana por correo». Isabela cerró los ojos. «Está bien, iré». «Ah, y Bella, espero que no hayas hecho nada estúpido con grabaciones o policías, porque tengo contactos en todas partes». Marco colgó. Isabela se dejó caer en el sofá temblando. «No vas a ir». Diego se sentó a su lado. «Llamaremos a la policía». «No podemos, escuchaste lo que dijo sobre sus contactos. Además, ¿qué les vamos a decir? Que un hombre de negocios respetable secuestró a tu familia. Necesitamos pruebas. Tenemos la grabación de anoche. No es suficiente. Él puede decir que estaba inventando historias para impresionarme». Diego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Entonces, ¿qué hacemos?» Isabela lo miró. En estos 4 meses había aprendido a amar no solo a Diego, sino a su familia. Elena la había aceptado como una hermana. Los niños la llamaban tía Bella y le contaban sus secretos. No podía dejar que les pasara nada. «Voy a ir». «No, Diego, es la única manera de salvar a tu familia. Es una trampa. Te va a matar en cuanto firmes los papeles». Isabela sabía que Diego tenía razón, pero también sabía que no podía vivir con la culpa de que algo le pasara a Elena y a los niños. Tal vez pueda negociar, tal vez pueda... ¿Puedas qué? ¿Convencer a un asesino de que tenga compasión?
Isabela se quedó callada. Diego tenía razón, pero no veía otra opción. ¿Cuánto dinero tienes en tus cuentas personales?, preguntó Diego de repente. ¿Qué? Dinero que no sea de la empresa. Dinero que Marco no pueda tocar. Isabela hizo cuentas rápidamente. Como $2 millones. ¿Por qué? Porque vamos a contratar ayuda. Durante las siguientes horas, Diego usó sus contactos en la construcción para encontrar a gente que pudiera ayudarlos, no criminales, sino trabajadores que habían tenido problemas con la migra, exmilitares que trabajaban en seguridad, gente que sabía moverse en las sombras. Mi primo Roberto trabajó con un detective privado el año pasado, dijo Diego. El tipo se especializa en casos de inmigración, pero también hace otras cosas. El detective se llamaba Raúl Herrera. Era un cubano-americano de 50 años que había sido policía antes de abrir su propia agencia. ¿Secuestro? Raúl revisó la grabación que Isabela había hecho. Esto es trabajo para el FBI. No podemos ir al FBI, explicó Isabela. Marco tiene contactos en todas partes. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 horas. Raúl se quedó pensativo. Puedo conseguir ayuda, pero va a ser caro y peligroso. ¿Cuánto? $500,000. Y no garantizo que todos salgamos vivos. Isabela no dudó. Hecho. El plan era arriesgado, pero simple. Isabela iría a la cita con Marco, pero llevaría un micrófono oculto conectado a un transmisor de largo alcance. Raúl y su equipo estarían escuchando desde afuera del edificio, listos para intervenir. Mientras tanto, otro grupo buscaría a Elena y a los niños. Diego había insistido en ir con ellos, pero Isabela se había negado. «Te necesito aquí, conmigo», le había dicho. «Si algo sale mal, eres la única persona en quien confío». A las 7 de la noche, Isabela se estaba preparando para la cita más peligrosa de su vida. Se puso el mismo vestido blanco que llevaba la noche que conoció a Diego, como una especie de amuleto. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le dijo a Diego mientras él revisaba el equipo de comunicación. «¿Qué?». Que recién empezaba a ser feliz. Recién había encontrado lo que quería hacer con mi vida. Diego dejó de revisar los cables y la miró. «¿Qué querías hacer?». «Continuar el trabajo de papá. Construir casas para familias como la tuya. Usar el dinero para algo bueno, no solo para hacer más dinero. ¿Y por qué no puedes seguir haciéndolo? Porque tal vez no salga viva de esta noche». Diego se acercó a ella y la tomó de las manos. «Sí, vas a salir viva. Y vamos a construir esas casas juntos». ¿Juntos? Isabela, yo no sé mucho de negocios, pero sé de construcción. Sé lo que necesitan las familias como la mía. Podemos ser un buen equipo. Isabela sonrió por primera vez en todo el día. ¿Me estás pidiendo que sea tu socia? Te estoy pidiendo que seas mi esposa. Isabela se quedó sin respiración. ¿Qué? Si salimos de esta, cásate conmigo. No porque necesites rescate, sino porque me quieres, porque quieres construir algo conmigo. Diego, sé que somos muy diferentes. Tú tienes dinero, educación. Yo apenas terminé la preparatoria. Pero estos meses me han enseñado que el amor no ve esas diferencias. Isabela lo besó. Sí, si salimos de esta, me caso contigo. ¿En serio? En serio. Y vas a conocer a mi mamá en Colombia. Y vamos a traer a Elena y a los niños a vivir aquí legalmente. Y vamos a construir la empresa más honesta del mundo. Diego la abrazó fuerte. Te amo, Isabela. Y yo te amo a ti. Pero cuando Isabela salió del apartamento hacia su cita con Marco, ambos sabían que tal vez se estaban despidiendo para siempre. La guerra apenas comenzaba. 2-2. Llegas puntual, bella. Eso me gusta. Marco estaba sentado detrás de su escritorio en la oficina del piso 35 del mismo edificio, donde Isabela había conocido a Diego hacía 5 meses. Isabela entró al salón con el vestido blanco que ahora se había convertido en su armadura. Llevaba el micrófono oculto en el collar de perlas que había sido de su abuela. ¿Dónde están Elena y los niños? Están seguros. Por ahora, Marco señaló una silla frente a él. Siéntate. Tenemos que hablar de negocios. Isabela se sentó, tratando de mantener la calma. A través del auricular casi invisible que llevaba, escuchó la voz de Raúl. Estamos en posición. El equipo de rescate encontró a la familia en un almacén en Hialeah.
Están esperando tu señal. Marco puso unos documentos sobre el escritorio. Acta de matrimonio, transferencia de acciones, poder notarial. Firma aquí, aquí y aquí. ¿Y después qué? ¿Me vas a matar como mataste a papá? Marco sonrió. ¿Quién dijo que voy a matarte? Eres más útil viva. Vas a ser la cara bonita de la empresa mientras yo manejo los negocios reales. ¿Los negocios con el cartel? Entre otros. Bella, tu papá era un soñador. Quería construir casitas para los pobres. Yo soy más práctico. Voy a usar tu empresa para construir un imperio. Isabela escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entraron dos hombres que ella reconoció inmediatamente. Eran los mismos que la habían atacado 5 meses atrás. ¿Los recuerdas?, preguntó Marco. Lamento que tu noviecito interfiriera esa noche, pero resultó ser útil. Me llevó hasta ti. ¿Cómo nos encontraste? Fue fácil. Puse un detective privado a seguir a todos los conserjes del edificio. Diego Morales, 32 años, inmigrante ilegal de Guanajuato. Muy fácil de rastrear. Isabela sintió una punzada de miedo. Si Marco sabía tanto sobre Diego, ¿qué más sabría? Firma los papeles, Bella. ¿Y si no firmo? Marco sacó su teléfono y le mostró una foto. Era Elena, atada a una silla, con los 3 niños llorando a su lado. Tus futuros hijastros son muy lindos. Sería una lástima que algo les pasara. Isabela tomó la pluma con manos temblorosas. Está bien. Firmo. Pero justo cuando estaba a punto de firmar el primer documento, se escuchó un ruido en el pasillo. Gritos, pasos corriendo, el sonido de una puerta que se abría con fuerza. FBI, al suelo. La puerta de la oficina se abrió de par en par. Entraron 6 agentes federales, con Diego detrás de ellos. ¡Isabela! Diego corrió hacia ella, pero uno de los guardaespaldas de Marco le bloqueó el paso. ¿Cómo? Marco se levantó bruscamente. ¿Cómo supieron? Porque tu ex socia es más inteligente de lo que pensabas, dijo la agente especial María Rodríguez, una latina de 40 años que dirigía el equipo. Llevamos 6 meses investigando tu operación de lavado de dinero. Isabela se levantó lentamente. 6 meses. Desde que un conserje llamó a la línea de crímenes anónimos, reportando actividad sospechosa en este edificio. Isabela miró a Diego con sorpresa. «¿Tú llamaste al FBI?» Después de esa primera noche, confesó Diego. Algo me decía que lo que había pasado no era normal, pero no sabía que estabas involucrada hasta que me contaste tu historia. Marco se veía furioso. Esto es una trampa. Yo tengo contactos en el FBI. Tenías contactos, corrigió la agente Rodríguez. El agente corrupto que te pasaba información ya está arrestado. Isabela se sentía mareada. ¿Entonces todo este tiempo ustedes sabían lo que estaba pasando? Sabíamos que Marco lavaba dinero, pero no teníamos pruebas de que había matado a tu padre. Hasta anoche. Isabela recordó la grabación. ¿Recibieron la grabación? La recibimos, pero necesitábamos más. Necesitábamos que confesara aquí con testigos. Marco se dio cuenta de que había sido engañado. ¿Todo esto fue una trampa? No exactamente, dijo Diego. Nosotros no sabíamos que el FBI ya los estaba investigando, pero cuando contacté al detective Herrera, él me dijo que tenía que llamar a los federales. ¿Y mi familia?, preguntó Diego ansiosamente. Está bien, respondió otro agente. Los rescatamos hace 1 hora. Están en una casa de seguridad. Marco, viendo que ya no tenía opciones, hizo un último movimiento desesperado. Sacó una pistola del cajón de su escritorio y apuntó directamente a Isabela. Si no puedo tenerla, nadie puede. ¡No!, gritó Diego lanzándose hacia Isabela. El disparo resonó en la oficina. Diego cayó al suelo con sangre saliendo de su hombro. Los agentes del FBI inmediatamente dispararon contra Marco, quien cayó detrás de su escritorio. ¡Diego!, Isabela se arrodilló junto a él. ¡Diego! ¡Mírame! ¿Estás bien?, preguntó Diego con la cara pálida pero consciente. Estoy bien, tú me salvaste otra vez. Era mi turno. Diego sonrió débilmente. Pero creo que ya no podré trabajar de conserje por un tiempo. La ambulancia llegó en 10 minutos. Mientras los paramédicos atendían a Diego, la agente Rodríguez se acercó a Isabela. ¿Está bien, señorita Santamaría? Sí, gracias. Marco está vivo, pero grave.
Va a pasar el resto de su vida en prisión. Isabela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Marco había sido su socio, casi su esposo, pero también había matado a su padre. ¿Qué pasa ahora con mi empresa? Tendremos que investigar todas las transacciones de los últimos 5 años. Va a ser complicado, pero si coopera puede salvar la empresa. En el hospital, mientras esperaba noticias de la cirugía de Diego, Isabela tuvo tiempo para pensar. Los últimos 5 meses habían sido los más difíciles de su vida, pero también los más importantes. Había perdido una empresa corrupta, pero había encontrado el amor verdadero. Había perdido la seguridad de su vida millonaria, pero había encontrado una familia real. Cuando el doctor salió del quirófano, Isabela se levantó inmediatamente. ¿Cómo está? Bien. La bala no tocó órganos vitales. Va a estar adolorido por unas semanas, pero se va a recuperar completamente. Isabela comenzó a llorar de alivio. Elena, que había llegado al hospital con los niños, la abrazó. Está bien, mija. Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ustedes se aman de verdad, y el amor verdadero siempre encuentra la manera. Isabela sabía que Elena tenía razón. Habían pasado por la peor tormenta de sus vidas, pero habían salido juntos del otro lado. Ahora comenzaba la parte más difícil, reconstruir sus vidas. Pero Isabela sabía que con Diego a su lado podían enfrentar cualquier cosa. El amor había vencido al miedo, la verdad había vencido a la mentira, y la familia había vencido a la soledad. Su historia apenas comenzaba. Capítulo 6. Un nuevo amanecer. No puedo creer que te vayas a casar con un hombre que conociste limpiando pisos. La mamá de Isabela, Carmen Santamaría, ajustaba el velo de su hija en la pequeña iglesia de San Miguel en Guanajuato. Mamá, Diego no es un hombre que limpia pisos. Es el hombre que me enseñó lo que realmente vale la pena en la vida. Isabela se miró en el espejo. Habían pasado 8 meses desde la noche del enfrentamiento con Marco, y finalmente se sentía en paz. Lo sé, mija. Solo me está costando trabajo acostumbrarme. Carmen sonrió. Pero he visto cómo te mira, como tu papá me miraba a mí. La recuperación de Diego había tomado 2 meses. Durante ese tiempo, Isabela había trabajado incansablemente con el FBI para desenredar las finanzas de su empresa. Descubrieron que Marco había robado más de $30 millones durante 5 años, pero también que la empresa tenía activos limpios por valor de 50 millones. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, le había preguntado la agente Rodríguez. Voy a hacer lo que mi papá siempre quiso hacer, había respondido Isabela. Construir casas para familias trabajadoras. Pero primero, Isabela había tenido que aprender a vivir de verdad. Durante los meses de recuperación de Diego, ella había seguido trabajando en la cafetería de la calle 8, ahorrando dinero como cualquier persona normal. ¿Por qué sigues trabajando aquí?, le había preguntado doña Carmen un día. Ya recuperaste tu empresa. Porque aquí aprendí a ser feliz, había respondido Isabela. Y porque quiero ganarme la vida con mis propias manos, como Diego. Diego, por su parte, había usado su tiempo de recuperación para estudiar. Isabela había insistido en pagarle clases de inglés avanzado, administración de empresas y cursos de construcción. Si vamos a ser socios, necesitas saber tanto como yo, le había dicho Isabela. ¿Socios? Socios en todo, en el trabajo, en la vida, en la familia. La propuesta de matrimonio oficial había llegado 6 meses después del tiroteo. Diego había ahorrado durante 3 meses para comprar un anillo sencillo pero bonito. No es un diamante grande, había dicho nervioso, mientras se arrodillaba en el parque donde solían caminar. Es perfecto, había respondido Isabela, porque viene de ti. Ahora, parada en la iglesia donde los padres de Diego se habían casado 35 años atrás, Isabela se sentía completa por primera vez en su vida. ¿Estás lista, mija?, preguntó Carmen. Isabela asintió. Salió de la pequeña sacristía y caminó hacia el altar donde Diego la esperaba. Llevaba un traje azul marino que habían comprado juntos en una tienda de Guadalajara, y se veía más guapo que nunca. La iglesia estaba llena de gente que Isabela ahora consideraba su familia. Doña Carmen de la cafetería, don Roberto del parque de dominó, todos los vecinos de la pequeña Habana
que habían volado a México para la boda, y por supuesto toda la familia de Diego. La mamá de Diego, doña Rosa, estaba sentada en primera fila. Su tratamiento de cáncer había sido exitoso, y ahora estaba completamente sana. Cuando Isabela pasó a su lado, doña Rosa le susurró: «Gracias por salvar a mi hijo». No de las balas, sino de la soledad. Elena estaba al lado de su mamá, con sus 3 hijos vestidos como pajes. Los niños ya llamaban a Isabela tía y no podían esperar a que oficialmente fuera parte de la familia. «¿Aceptas a Isabela como tu esposa?», preguntó el padre Miguel, un sacerdote joven que conocía a la familia de Diego desde que eran niños. «Sí, la acepto», respondió Diego, con la voz firme pero con lágrimas en los ojos. «¿Aceptas a Diego como tu esposo?». Isabela miró a los ojos del hombre que había cambiado su vida para siempre. «Sí, lo acepto». Cuando se besaron, toda la iglesia estalló en aplausos. Isabela sabía que este era el momento más feliz de su vida. La fiesta se realizó en el patio de la casa de doña Rosa, con mariachis, mole preparado por todas las tías de Diego, y bailes que duraron hasta el amanecer. «¿Cómo te sientes, señora Morales?», le preguntó Diego mientras bailaban su primera canción como esposos. «Me siento en casa», respondió Isabela. «Por primera vez en mi vida me siento en casa. Incluso sin penthouse, sin carros de lujo, sin cuentas millonarias. Especialmente sin eso», Isabela sonrió. «Pero hablando de dinero, tengo que contarte algo». Diego se tensó. «¿Qué?». «La investigación del FBI terminó la semana pasada. Recuperamos todo el dinero que Marco había robado, más los intereses». «¿Cuánto?». $42 millones. Diego se detuvo de bailar. ¿42 millones? Sí, y ya sé qué vamos a hacer con ese dinero». Isabela le contó sus planes. Con los 42 millones más los 50 millones en activos limpios de la empresa, iban a crear la constructora más grande de vivienda popular en América Latina. «Vamos a construir casas para familias como la tuya en México, Colombia, El Salvador, Honduras. Casas dignas, bonitas, baratas». «¿En serio? En serio. Tú vas a ser el director de operaciones. Yo me encargo de las finanzas y la administración». Diego la levantó en brazos y la dio vueltas. «Te amo, Isabela Morales. Y yo te amo a ti, Diego Morales». Esa noche, en la modesta casa de huéspedes donde pasaron su luna de miel, Isabela y Diego hicieron planes para el futuro. Regresarían a Miami en una semana, donde ya habían comprado una casa sencilla pero cómoda en Coral Gables. Diego terminaría sus estudios de administración e Isabela comenzaría a trabajar en la reestructuración de la empresa. «¿Cómo vamos a llamar a la nueva empresa?», preguntó Diego. «Constructora Esperanza», respondió Isabela sin dudar. «Porque tú me diste esperanza cuando creí que todo estaba perdido». «¿Y los hijos?». Isabela sonrió. «¿Cuántos quieres?». «Todos los que Dios nos quiera dar». «Entonces empecemos a practicar». Esa noche, mientras hacían el amor por primera vez como esposos, Isabela pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido una empresa corrupta, pero había ganado una empresa honesta. Había perdido un novio mentiroso, pero había ganado un esposo verdadero. Había perdido una vida vacía, pero había ganado una vida llena de propósito. Cuando Diego se quedó dormido en sus brazos, Isabela se quedó despierta un rato más, pensando en su papá. Sabía que él estaría orgulloso de lo que había logrado, no solo en términos de dinero, sino en términos de amor y familia. «Gracias, papá», susurró en la oscuridad, «por enseñarme que los negocios pueden ser honestos y que el amor puede cambiar el mundo». Al día siguiente, mientras desayunaban en la pequeña cocina de doña Rosa, Isabela recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Señora Morales?». Era la agente Rodríguez. «Tengo noticias». «¿Qué pasó?». «Marco murió en prisión anoche». Aparentemente algunos de sus ex socios del cartel no estaban contentos con que hubiera hablado tanto. Isabela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Marco había sido malvado, pero también había sido parte de su vida durante 10 años. ¿Eso significa que todo terminó? Sí, usted es completamente libre. No hay más investigaciones, no hay más peligro. Puede seguir con su vida. Cuando Isabela le contó la noticia a Diego,
Él la abrazó fuerte. «Se acabó», dijo. «Realmente se acabó». «Sí», respondió Isabela. «Ahora empieza nuestra vida real». Y tenían razón. Los siguientes meses fueron los más productivos y felices de sus vidas. Diego terminó sus estudios con las mejores calificaciones de su clase, mientras Isabela transformó completamente la estructura de la empresa. Constructora Esperanza se convirtió en la empresa de vivienda popular más respetada de América Latina. En su primer año, construyeron 1000 casas en México, Colombia y Honduras. Cada casa tenía 2 recámaras, un baño completo, cocina equipada y, lo más importante, un título de propiedad legal para la familia que la comprara. Diego resultó ser un genio natural para la administración. Su experiencia como trabajador de construcción, combinada con su nueva educación formal, lo convirtió en el director de operaciones más efectivo que Isabela había conocido. «Los trabajadores me respetan porque saben que yo he estado en su lugar», le explicó Diego. «Y los clientes confían en mí porque saben que entiendo lo que necesitan». Isabela, por su parte, descubrió que tenía talento para las finanzas honestas. Sin la presión de lavar dinero sucio o hacer negocios con criminales, podía concentrarse en hacer crecer la empresa de manera sostenible. «Papá estaría orgulloso», le dijo a Diego una noche, mientras revisaban los reportes del primer año. «Estoy seguro de que sí», respondió Diego, «pero creo que estaría más orgulloso de cómo has cambiado como persona». Isabela sabía que Diego tenía razón. Ya no era la ejecutiva fría y calculadora que había sido antes. Ahora era una mujer que trabajaba con propósito, que amaba profundamente y que había encontrado la manera de usar su privilegio para ayudar a otros. Su historia de amor había comenzado con un rescate, pero había terminado con algo mucho más importante: una sociedad verdadera, basada en el respeto, la confianza y el deseo compartido de hacer el bien en el mundo. Y lo mejor de todo era que su historia apenas comenzaba. Epílogo. 5 años después. Han pasado 5 años desde aquella noche en el edificio Brickell, cuando un humilde conserje cambió el destino de una millonaria para siempre. Isabela Morales se despertó con los primeros rayos del sol que entraban por las ventanas de su casa en Coral Gables. A sus 39 años se veía más radiante que nunca. Su vientre de 7 meses de embarazo se movía suavemente mientras su tercer hijo pateaba. «Buenos días, pequeño», murmuró acariciándose la barriga. «Tu papá y tus hermanas ya están despiertos». Desde la cocina llegaban risas y el aroma del café cubano que Diego preparaba todas las mañanas. Isabela se levantó despacio y caminó hacia la cocina, donde encontró a su esposo de 37 años jugando con sus gemelas de 3 años. «¡Mami!», gritaron Ana y Rosa al verla corriendo hacia ella con sus vestidos de preescolar ya puestos. «Cuidado con el bebé». Diego las alcanzó antes de que se estrellaran contra Isabela. «Buenos días, amor». Diego le dio un beso suave en los labios. Estos 5 años habían sido buenos para él. Ya no era el conserje tímido y agotado que limpiaba pisos de noche. Ahora era el director de operaciones de una de las empresas de construcción más respetadas de América Latina, con un título universitario en administración y una maestría en desarrollo urbano que acababa de terminar. «¿Cómo amaneció el bebé?», preguntó poniendo la mano en el vientre de Isabela. «Activo, como su papá». Isabela sonrió. «¿Ya desayunaron las niñas?». «Sí, y Elena viene a recogerlas en media hora». Elena ahora vivía en Miami legalmente, junto con sus 3 hijos. Trabajaba como supervisora en una de las oficinas de Constructora Esperanza y había sido la mano derecha de Isabela durante estos 5 años. Sus hijos, que ahora tenían 8, 10 y 12 años, habían crecido considerando a Isabela como su segunda mamá. «¿Tienes la junta con los inversionistas colombianos hoy?», preguntó Isabela, sirviendo jugo de naranja a las gemelas. «Sí, a las 2. Quieren que construyamos 500 casas más en Medellín». Diego revisó sus papeles. «¿Tú tienes la videollamada con el gobierno mexicano?». «A las 10. Quieren que el programa de vivienda se extienda a Oaxaca y Chiapas». En 5 años, Constructora Esperanza había crecido de manera increíble. Habían construido más de 10,000 casas en México, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala.
La empresa empleaba a más de 2.000 personas, la mayoría de ellas inmigrantes o trabajadores de bajos recursos que habían encontrado oportunidades de crecimiento. El modelo de negocio era simple pero revolucionario. Casas de buena calidad a precios accesibles, con financiamiento directo de la empresa y programas de capacitación laboral para los compradores. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Diego sirviendo café en la taza favorita de Isabela. ¿Miércoles? Es el 5º aniversario de la primera vez que te salvé. Isabela sonrió. ¿La primera vez? ¿Cuántas veces me has salvado? Diego fingió contar. De Marco, de los inversionistas aburridos, de comer sola todos los días, de no saber lo que es una familia real. Está bien, Isabela se rió. Pero tú también me salvaste de algunas cosas. ¿De qué? De trabajar hasta las 2 de la mañana, de vivir en la oficina, de no saber que existía la pequeña Habana, de no saber hacer café cubano. Las gemelas escuchaban la conversación sin entender completamente, pero les gustaba cuando sus papás se reían juntos. «Papá salvó a mami del monstruo malo», gritó Ana. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Isabela. «Porque la abuela Elena nos contó la historia. Dice que papá era un príncipe que trabajaba de noche y que salvó a la princesa rica». Diego y Isabela se miraron y se rieron. Elena, efectivamente, les había contado una versión muy editada de cómo se conocieron sus papás. ¿Y qué más les dijo la abuela Elena? Que se enamoraron porque papá era valiente e inteligente y mami era bonita y buena, respondió Rosa, la más seria de las gemelas. ¿Y qué aprendieron de esa historia? Que no importa si eres rico o pobre, lo importante es ser bueno, recitó Ana, y que el amor verdadero siempre gana, agregó Rosa. Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Así es, mis amores. El amor verdadero siempre gana. Elena llegó puntual a las 8:30, como siempre. A los 45 años, se había convertido en una mujer segura y exitosa. Sus hijos ya hablaban inglés perfectamente y los 2 mayores habían recibido becas universitarias. «¿Cómo está mi futuro sobrino?», preguntó Elena, abrazando a Isabela. «Pateando mucho. Creo que va a ser futbolista. O tal vez constructora como su papá». «¿Constructora? ¿Ya decidieron que va a ser niña?». Isabela y Diego se miraron con complicidad. «Sí, nos lo confirmaron ayer. Va a ser otra niña. Otra princesa para la familia». Elena aplaudió. «¿Ya tienen nombre?». «Carmen», como la abuela de Isabela. La mamá de Isabela, Carmen, había sido una de las grandes sorpresas de estos 5 años. Inicialmente escéptica sobre el matrimonio de su hija con un obrero mexicano, se había convertido en la defensora más feroz de Diego. «Ese hombre ama a mi hija como yo nunca pensé que era posible», le había dicho a todo el que quisiera escuchar. Y ha hecho de ella una mejor mujer. Carmen ahora pasaba la mitad del año en Miami, ayudando con las gemelas y trabajando como voluntaria en los programas de alfabetización de Constructora Esperanza. «¿Vamos, niñas?». Elena recogió las mochilas de Ana y Rosa. «Doña Rosa las está esperando para hacer galletas». La mamá de Diego, doña Rosa, también había hecho de Miami su segundo hogar. Después de que su tratamiento de cáncer terminó exitosamente, había decidido mudarse cerca de su hijo. Ahora vivía en una casa pequeña pero cómoda que Isabela y Diego le habían comprado, y se había convertido en la abuela oficial de todo el vecindario. Después de que Elena se llevó a las gemelas, Isabela y Diego tuvieron unos minutos de tranquilidad antes de irse a trabajar. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?», preguntó Isabela, recostándose en el sofá de la sala. «¿Qué?». «Que es real. No perfecta, pero real». Diego se sentó a su lado y puso la mano en su vientre. «¿Qué quieres decir?». «Que tenemos problemas normales, como que las gemelas no quieren comer vegetales, o que tú dejas la ropa tirada, o que yo me pongo gruñona cuando estoy embarazada». «Estás gruñona ahora». Diego sonrió. «Exacto». Isabela se rió. «Antes yo no tenía problemas normales, tenía problemas millonarios. Juntas de directorio, inversiones, fusiones, pero no tenía vida real. Y ahora tengo vida real. Tengo esposo, hijas, casa, trabajo que me gusta, familia que me quiere de verdad». Diego la besó en la frente. «¿Nunca extrañas la vida anterior?».
Isabela lo pensó honestamente. A veces extraño la comodidad del dinero ilimitado, pero nunca extraño la soledad, la desconfianza, la sensación de que nadie me quería por quien soy realmente. ¿Y qué piensas del futuro? Pienso que vamos a seguir creciendo. La empresa, la familia, nosotros como personas. Tenían razón en ser optimistas. Constructora Esperanza había recibido ofertas para expandirse a Perú, Ecuador y Bolivia. También habían empezado un programa piloto en Miami, construyendo vivienda asequible para trabajadores inmigrantes. ¿Sabes qué me dijo doña Carmen ayer?, preguntó Diego. ¿Qué? Que nuestra historia se ha vuelto famosa en la pequeña Habana. Dice que don Roberto todavía les cuenta a los turistas sobre la noche que un conserje salvó a una millonaria. Isabela se rió. ¿En serio? Sí. Dice que ahora los turistas vienen específicamente a escuchar la historia de amor del conserje y la millonaria. ¿Y qué versión cuenta don Roberto? Una muy romanticizada. Dice que yo era un príncipe disfrazado y que tú eras una princesa prisionera. No está muy lejos de la verdad. Isabela sonrió. Tú eras mi príncipe, solo que no estabas disfrazado. Y yo sí era una prisionera de mi propia vida vacía. En ese momento, Isabela sintió una contracción fuerte. Se llevó las manos al vientre y respiró profundamente. ¿Estás bien? Diego se preocupó inmediatamente. Creo que ya es hora. ¿Hora de qué? De conocer a nuestra tercera hija. Diego se levantó de un salto. ¿Ahora? ¿Estás segura? Estoy segura. Llama a Elena, llama al doctor, llama a... Otra contracción, más fuerte que la anterior, interrumpió a Isabela. Vamos al hospital. Diego la ayudó a levantarse. ¿Dónde está la maleta? En el closet del cuarto. Diego, estoy bien, no te pongas nervioso. ¿Cómo no me voy a poner nervioso? Va a nacer mi tercera hija. 4 horas después, Carmen Morales llegó al mundo en el mismo hospital donde Diego había sido operado 5 años atrás. Pesó 3 kilos y gritó con fuerza desde el primer momento. «Es preciosa», murmuró Isabela cargando a su hija recién nacida. «Tiene tus ojos». «Y tu nariz», respondió Diego, con lágrimas en los ojos. «Es perfecta». Elena llegó al hospital con las gemelas y doña Rosa. Carmen llegó desde Colombia en el primer vuelo disponible. Para la noche, la habitación del hospital estaba llena de flores, globos y familia. «¿Cómo se van a las 3 de la mañana?», preguntó la enfermera, mirando a toda la gente que rodeaba la cama de Isabela. «Así es nuestra familia», respondió Isabela, grande, ruidosa y llena de amor. Mientras Isabela alimentaba a la bebé Carmen, Diego se quedó mirando por la ventana del hospital. Podía ver el edificio Brickell a lo lejos, donde todo había comenzado 5 años atrás. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela. «En que esa noche, cuando subí corriendo por las escaleras para salvarte, nunca imaginé que en realidad me estaba salvando a mí mismo». «¿Cómo así?». «Esa noche cambió todo, no solo porque te conocí, sino porque por primera vez en mi vida actué como el hombre que quería ser, no como el hombre que las circunstancias me habían obligado a ser». Isabela entendió perfectamente. «Y yo actué como la mujer que quería ser, no como la mujer que mi dinero me había obligado a ser. ¿Crees que ella va a tener una vida mejor que la nuestra?». Diego señaló a la bebé Carmen. «Espero que tenga una vida diferente, más simple, más honesta, más conectada con la gente real. ¿Crees que va a entender nuestra historia cuando crezca? Creo que va a entender que el amor verdadero no conoce fronteras, ni clases sociales, ni diferencias de educación. Va a entender que las personas buenas se reconocen entre sí, sin importar dónde trabajen o cuánto dinero tengan». Diego se acercó a la cama y besó a Isabela suavemente. «Te amo, Isabela Morales. Y yo te amo a ti, Diego Morales». Esa noche, mientras su nueva familia dormía en la habitación del hospital, Isabela se quedó despierta un rato más, cargando a la bebé Carmen y pensando en todo lo que había cambiado. 5 años atrás había sido una mujer sola, rica pero vacía, exitosa pero infeliz. Ahora era una mujer completa. Esposa, madre, empresaria, amiga, hija, hermana. Su empresa construía casas para familias trabajadoras en 7 países. Su matrimonio era sólido y amoroso. Sus hijas crecían rodeadas de amor y valores reales. Su familia había crecido para incluir no solo a Diego,
sino a Elena, doña Rosa, doña Carmen y toda la comunidad de la pequeña Habana que los había acogido. Pero más importante que todo eso, Isabela había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en relaciones auténticas, en trabajo con propósito, en amor verdadero. Su historia había comenzado con un rescate, pero había terminado con algo mucho más hermoso. Una vida compartida, construida sobre la base del respeto mutuo, la confianza y el deseo de hacer el bien en el mundo. Y mientras la bebé Carmen dormía tranquilamente en sus brazos, Isabela sabía que esta historia de amor continuaría creciendo, generación tras generación, inspirando a otras personas a creer que el amor verdadero puede cambiar cualquier destino. Su cuento de hadas no había terminado. Apenas estaba comenzando el siguiente capítulo.